Aura llegó al rancho sin nombre propio, solo con el peso de su sombra y las heridas bien envueltas. No traía maletas ni cartas de recomendación, ni siquiera zapatos, solo un trozo de pan duro que no se atrevía a comer y una mirada que no encajaba con su ropa. El polvo se le pegaba a la piel como si la reconociera, como si el viento supiera algo que nadie más sabía. Y en ese desierto seco como promesa de político, se alzaba el rancho El Bastión, propiedad de Elías Maldonado, un patrón viudo, hombre de palabra seca y justicia torcida, con 3 hijos que crecían salvajes, como maleza sin poda. Aura tocó la puerta con los nudillos vendados, no golpeó fuerte, pero se hizo oír en Luciana. El ama de llaves la miró por la rendija con recelo. Había visto muchas todas, Seibon. Las que no lloraban, robaban. Las que no robaban, huían. A las que no huían, se perdían. ¿Y tú qué buscas?, preguntó Luciana, con esa voz de mujer que ha enterrado promesas. Trabajo, dijo Aura, sin bajar la vista. ¿Sabes cocinar, servir raíces y volverlas caldo, y cuidar niños? Si tienen hambre, los entiendo. Si tienen miedo, los espero. Luciana no supo qué decir. Elías observaba desde el marco de la puerta. Nunca le gustaron las mujeres que respondían con certezas. Nombre, Aurau, apellido, say loquider. Los que me echaron en Elías tragó saliva. Eso no era respuesta. Era amenaza envuelta en humildad. Está bien, dijo tras una pausa, que empiece hoy. Si dura más de una semana, hablamos de paga. Los niños no tardaron en ponerla a prueba. 3 varones, Ismael, Damián y el pequeño Silviano. Salvajes, ingratos, educados por el desorden. Habían hecho llorar a más de una sirvienta. Oralos observó como si ya los conociera. ¿Tú eres la nueva?, preguntó Damián, el del medio, mientras la miraba con la arrogancia de un niño que no conoce límites. No, yo soy la última, respondió ella, sin levantar la voz. Los 3 rieron, pero no con burla, sino con algo más peligroso en interés. Pasaron los días. Aura no se quejaba, no hablaba de más. No preguntaba, cocinaba con lo que habían, curaba sin hierbas, ordenaba sin decirlo, y cuando se sentaba a comer lo hacía sola, en la sombra del establo, con la cabeza baja y los ojos alertas. A Luciana la observaba desde la ventana. Algo en esa mujer no cuadraba. Tenía las manos de una criada, pero la espalda de una que ya tuvo tierras añalías. Elías empezó a fijarse no por deseo, no por ternura, por sospecha. Un jueves, Aura pidió permiso para ir al pozo viejo. ¿Para qué?, preguntó Luciana. Quiero ver si sigue dando agua. Ese pozo no se toca desde que murió la señora. Aura no respondió. Solo esperó. Luciana cedió, pero con el ceño fruncido. Ahora va yo sola, con una cuerda vieja y una cubeta oxidada. Se arrodilló frente al pozo, cerró los ojos y susurró algo que no era oración, pero tampoco era recuerdo. Era una especie de reclamo. Cuando tiró la cubeta, el sonido del agua no se hizo esperar. Pero lo que subió no fue solo líquido, fue un trozo de madera flotando, tallado con un nombre en Delia. Luciana, al enterarse, palideció. Ese nombre estaba en la lápida rota del viejo cementerio. Era de una de las fundadoras del pueblo. Nadie lo ha dicho en años. Aura limpió el trozo de madera con la falda. Algunas aguas no se secan, solo se ocultan. En esa noche Elías la llamó a su despacho. ¿Tú quién eres realmente? Aura no respondió de inmediato. Soy quien volvió para reclamar lo que era suyo. Elías rió, pero no con alegría. ¿Tuya? ¿Qué cosa? Aura se acercó a la pared donde colgaba un viejo mapa del rancho. Señaló un punto. Este terreno perteneció a los padres de mi madre. Antes de que alguien lo firmara como propio. Elías se levantó lentamente, con los ojos entrecerrados. Tu madre. Delia en silencio. Una pausa larga, casi enferma. Elías retrocedió un paso. La voz se le quebró. Por primera vez en años, Delia murió sin hijos. Eso dijeron los que la querían callada. Aura dio un paso adelante. Pero no todos los árboles mueren de raíz. Algunos echan semillas sin permiso. Ese fue el primer quiebre, el primero de muchos. Porque Aura no había venido a servir, había venido a heredar. Y nadie lo supo, hasta que ya era tarde. Aura llegó al rancho sin nombre propio, solo con el peso de su sombra y las heridas bien envueltas. No traía maletas, ni cartas de recomendación, ni siquiera zapatos. Solo un trozo de pan duro que no se atrevía a comer y una mirada que no encajaba con su ropa. En el polvo se le pegaba a la piel como si la reconociera, como si el viento supiera algo que nadie más sabía. Y en ese desierto seco como promesa de político, se alzaba el rancho El Bastión, propiedad de Elías Maldonado, un patrón viudo, hombre de palabra seca y justicia torcida, con 3 hijos que crecían salvajes, como maleza sin poda. Aura tocó la puerta con los nudillos vendados, no golpeó fuerte, pero se hizo oír en Luciana. El ama de llaves la miró por la rendija con recelo. Había visto muchas todas, Seibon. Las que no lloraban,
robaban. Las que no robaban, huían a las que no huían. Se perdían. ¿Y tú qué buscas?, preguntó Luciana, con esa voz de mujer que ha enterrado promesas. Trabajo, dijo Aura, sin bajar la vista. ¿Sabes cocinar, servir raíces y volverlas caldo, y cuidar niños? Si tienen hambre, los entiendo. Si tienen miedo, los espero. Luciana no supo qué decir. Elías observaba desde el marco de la puerta. Nunca le gustaron las mujeres que respondían con certezas. Nombre, Aurau, apellido, se lo queder. Los que me echaron en Elías tragó saliva. Eso no era respuesta. Era amenaza envuelta en humildad. Está bien, dijo tras una pausa, que empiece hoy. Si dura más de una semana, hablamos de paga. Los niños no tardaron en ponerla a prueba en 3 varones, Ismael, Damián y el pequeño Silviano. Salvajes, ingratos, educados por el desorden, habían hecho llorar a más de una sirvienta. Óralos. Observó como si ya los conociera. ¿Tú eres la nueva?, preguntó Damián, el del medio, mientras la miraba con la arrogancia de un niño que no conoce límites. No, yo soy la última, respondió ella, sin levantar la voz. Los 3 rieron, pero no con burla, sino con algo más peligroso. En interés pasaron los días. Aura no se quejaba, no hablaba de más. No preguntaba, cocinaba con lo que habían, curaba sin hierbas, ordenaba sin decirlo, y cuando se sentaba a comer lo hacía sola, en la sombra del establo, con la cabeza baja y los ojos alertas. A Luciana la observaba desde la ventana. Algo en esa mujer no cuadraba. Tenía las manos de una criada, pero la espalda de una que ya tuvo tierras en Elías. Elías empezó a fijarse no por deseo, no por ternura, por sospecha. En un jueves, Aura pidió permiso para ir al pozo viejo. ¿Para qué?, preguntó Luciana. Quiero ver si sigue dando agua. Ese pozo no se toca desde que murió la señora. Aura no respondió. Solo esperó. Luciana cedió, pero con el ceño fruncido. Ahora va yo sola, con una cuerda vieja y una cubeta oxidada. Se arrodilló frente al pozo, cerró los ojos y susurró algo que no era oración, pero tampoco era recuerdo. Era una especie de reclamo. Cuando tiró la cubeta, el sonido del agua no se hizo esperar. Pero lo que subió no fue solo líquido, fue un trozo de madera flotando, tallado con un nombre en Delia. Luciana, al enterarse, palideció. Ese nombre estaba en la lápida rota del viejo cementerio. Era de una de las fundadoras del pueblo. Nadie lo ha dicho en años. Aura limpió el trozo de madera con la falda. Algunas aguas no se secan, solo se ocultan. Esa noche, Elías la llamó a su despacho. ¿Tú quién eres realmente? Aura no respondió de inmediato. Soy quien volvió para reclamar lo que era suyo. Elías rió, pero no con alegría. ¿Tuya? ¿Qué cosa? Aura se acercó a la pared, donde colgaba un viejo mapa del rancho. Señaló un punto. Este terreno perteneció a los padres de mi madre. Antes de que alguien lo firmara como propio. Elías se levantó lentamente, con los ojos entrecerrados. ¿Tu madre? Delia, en silencio. Una pausa larga. Casi enferma. Elías retrocedió un paso. La voz se le quebró. Por primera vez en años, Delia murió sin hijos. Eso dijeron los que la querían callada. Aura dio un paso adelante, pero no. Todos los árboles mueren de raíz. Algunos echan semillas sin permiso. Ese fue el primer quiebre, el primero de muchos. Porque Aura no había venido a servir, había venido a heredar, y nadie lo supo, hasta que ya era tarde. La historia comenzó a agrietarse en los labios del pueblo. Viejos que nunca hablaban empezaron a escupir nombres que hacía décadas no se oían. Andelia, el rancho viejo, el lindero del sauce, los papeles con huella rota. Aura caminaba sin miedo. Iba al mercado y nadie le cobraba de más. Bajaba al río seco y los niños del pueblo le llevaban piedras marcadas, como si supieran que ella tenía que reconstruir algo que se les fue antes de que nacieran. Luciana la observaba cada día más, callada pero más cerca. Si me preguntas, le dijo una noche mientras colgaban sábanas al viento. El rancho siempre supo que no era del patrón, solo que nadie se atrevía a decirlo. Aura amarró la cuerda sin apuro. Las cosas no cambian porque se digan, cambian cuando dejan de obedecerse. Elías mandó traer a un abogado desde la capital. No confiaba en los jueces del pueblo. El hombre llegó con maletín, anteojos brillantes y dientes de oro. Revisó los papeles por 3 días. Al cuarto, entró al despacho de Elías y le dijo: la firma no tiene valor legal. No hay testigos, no hay sello, y la huella no coincide con la de los registros. Técnicamente, usted ocupa tierras que no son suyas. Elías se levantó como si lo hubieran escupido en la cara. ¿Entonces qué soy? ¿Un ladrón? Legalmente, sí, pero no era la ley lo que lo tenía temblando. Era la certeza de que lo sabían. Todos. El silencio se le caía como techo podrido. Aura, mientras tanto,
Empezaba a moverse por el rancho como quien prepara una herencia. Enseñaba a los niños a identificar plantas que crecían en las grietas. Plantaba frijoles en rincones olvidados. Volvía a pintar las marcas originales en los postes del corral, donde antes se tallaban las iniciales de los fundadores en una tarde. Los peones le ofrecieron ayudarla sin palabras. Solo accionan. Aura no les preguntó por qué. Solo asintió porque la tierra reconoce a quien la pizza conmemoria a Ismael. El mayo Ere de los hijos de Elías. Fue el primero en cambiar de bando. Lo hizo sin drama. Una tarde, vio a su padre romper un papel frente al fuego y decir: nada de esto importa. Si no lo creen. Ismael no le respondió. Salió, buscó a Aura en el galinero y le dijo: ¿podrías enseñarme a sembrar, como enseñabas a mi madre? Aura lo miró en silencio largo. Tu madre me enseñó a resistir. Yo puedo enseñarte a quedarte Anea la semana siguiente. El segundo hijo también cambió sin cambio ni. Luego el menor, que no dijo nada, pero empezó a dormir en la cocina, cerca de Aura, ¿no? Entonces, llegó la carta, venía de los archivos de la provincia. En ella se adjuntaba una copia del testamento original de María del Rocío de la Vega, fundadora del poblado de El Pedregal, propietaria original de las tierras del ranchón, y entre los herederos, en letra torcida y apenas legible, aparecía: mi nieta por parte de Delia, la muda. Dejó todo lo que mi voz ya no pudo nombrar. No firmaba como María del Rocío, afirmaba como la primera semilla en Elías, no lloró. Solo salió al patio, se quitó el sombrero y miró el cerro. Entonces, eso fue lo que heredó, dijo. La voluntad de no morirse sin justicia, ni no volvió a hablar en días. Aura no reclamó. El rancho con papeles solo se y quedó. Los demás se fueron quedando con ella uno por uno hasta que el bastión ya no fue bastión de nadie. Fue casa de todos. En un día, un viajero preguntó por la señora del rancho. ¿La patrona? Le respondieron. ¿La que llegó sin zapatos? El viajero asintió. Sí. La que no pidió nada en el anciano en la cantina. Sonrió. Esa no llegó a pedir. Llegó a que la tierra se acordara de su nombre. ¿Y cómo se llama? Aura. Hija de Delia, dueña de todo lo que no pudieron robar con tinta ni. Levantaron el vaso a no. Por la sirvienta, por la heredera que no necesitó oro para sembrar respeto. El rancho El Bastión ya no era un bastión, se había convertido en una escuela sin pizarras, una plaza sin estatua, un recuerdo vivo de todo lo que alguna vez se perdió por miedo. Aura caminaba por sus tierras, no con la arrogancia de quien manda, sino con la templanza de quien conoce cada piedra. La tierra no necesitaba que le gritaran para obedecerle, bastaba con su presencia y el amanecer. Mientras el cielo se teñía de rojo sobre el cerro, llegaron 4 jinetes al lindero norte. Venían desde la capital, traían trajes de lana, biguets afelados, y la arrogancia de quienes se creen por encima de la tierra misma. Eran enviados de la familia Moncada, antiguos socios de Elías, dueños de media comarca y enemigos de toda memoria. No preguntaron por permiso. Cruzaron las rejas sin bajarse del caballo, y se plantaron frente a Aura, que estaba deshierbando junto al huerto de los niños. Buscamos al patrón del rancho, dijo el mayo Ere, un tal don Amado Moncada. No. A la criada Aura se incorporó con lentitud, se sacudió las manos con calma, miró a los niños que jugaban cerca y les hizo una seña: entren. Aquí no hay patrón, respondió. Solo tierra que ya no obedece a quien no la cuida. El segundo hombre, de voz más agresiva, escupió al suelo: sabemos quién eres. Y sabemos lo que dices tener. Pero hay papeles que gritan más fuerte que las raíces. En Aura lo miró fijo. Los papeles no sudan, ni entierran muertos ni amamantan. Yo sí. En silencio los jinetes bajaron de los caballos. Uno se adelantó, sacó un documento y lo arrojó al suelo. Esto dice que estas tierras nos pertenecen desde hace 23 años, por cesión firmada por Elías Maldonado. Si tú dices que esto es tuyo, tendrás que demostrarlo en un tribunal. Y ya sabes quién pone los jueces en esta tierra. Aura no se agachó a recoger el papel. No necesito demostrar nada. La tierra ya me reconoció ni dio media vuelta en eso. Fue peor que una bofetada. A los hombres no dijeron nada más. Montaron, miraron el rancho con rencor antiguo, y se marcharon sin despedirse. Pero no era la última vez que venían esa noche. Luciana cocinó pan con ajo, como lo hacía Delia en los días de vigilia. Aura se sentó en la mesa larga del comedor con los niños, y con 3 de los peones más viejos. Nadie rió, nadie habló de lo que venía, pero todos comieron como si fuera la última cena en paz. Ismael, el mayo R de los hijos de Elías, miró a Aura con una mezcla de orgullo y miedo. ¿Ellos pueden quitarnos esto? No, si estamos dispuestos a quedarnos de pie, dijo Aura. ¿Y si traen armas? La tierra no sangra por miedo, pero sí recuerda a quien la lastiman al día siguiente. Comenzaron las visitas. En primero fueron los enviados del alcalde, luego los del juez, luego vino un sacerdote que nadie había llamado, con un sermón sobre la humildad y la obediencia. Aura
Lo recibió a todos con la misma mirada, firme. Pero sin odio, ustedes vienen a recordarme que no tengo poder. Les dijo. Pero no entienden que yo no necesito permiso para quedarme donde nací, a una madrugada. Una chispa encendió el granero. El fuego rugió como bestia herida. Los hombres corrieron con cubetas. Aura dirigía sin levantar la voz. Luciana rompía barro con sus propias manos. Ismael salvó a 2 caballos con las riendas envueltas en los brazos en cuando al fin apagaron las brasas. El humo les dejó ver una señal en la puerta del establo, marcada con sangre. Una sola palabra NUSURPAD o RA. No hubo lágrimas. Anaura limpió la palabra con un trapo viejo. Luego lo quemó. No responderemos con fuego, dijo, porque el fuego no sabe leer justicia, solo sabe devorarla, pero en su interior. Algo se había encendido también. Días después, Aura cabalgó sola hasta el pueblo, entró al registro de tierras, se presentó con el testamento de su abuela y los documentos sellados por el notario de la provincia, pidió audiencia. La respuesta fue una carcajada. Señora, dijo el secretario entre dientes, esto es muy poético, pero aquí se manda. Con dinero, no con recuerdos. Anaura lo miró largo. Luego dejó caer sobre el escritorio una bolsita de cuero. En el sonido de las monedas hizo que el aire cambiara, pero no era oro, era madala. Tantas como generaciones olvidadas. No vengo a comprar justicia, dijo. Vengo a recordarte que si la olvidas, te irá peor que a los que la perdieron. Ani se fue. En las semanas siguientes, los vecinos comenzaron a cambiar su forma de ver. El rancho ya no era la casa de los Maldonado. Era la tierra de la heredera Ani. Los enemigos empezaron a afirmar su miedo, con incendios, con amenazas, con silencio, pero Aura no se movía, porque las raíces no huí. El segundo ataque no fue con fuego, ni con cartas selladas, fue con palabras. A los Moncada comenzaron a mandar emisarios a los vecinos del pueblo. Rumores disfrazados de advertencias. Si te juntas con la usurpadora, no cuentes con nuestra protección. Si vendes tus cosechas al rancho El Bastión, olvídate del mercado. Aura lo supo el mismo día que los carniceros del pueblo se negaron a venderle carne. No por ti, señorita, dijo uno. Es que tengo hijos, y los poderosos no amenazan. En broma, Aura no lo culpó, no pidió explicaciones. Solo regresó al rancho. Degolló 2 gallinas viejas con manos firmes y cocinó caldo para todos. Lo que no se compra, se cría, dijo mientras servía. Y lo que no se cría, se aprende a vivir sin ello. Luciana la miró con una mezcla de admiración y temor. A veces sentía que Aura no era una mujer, sino una rama de esos árboles que crecen entre piedras, silenciosa, firme, imposible de torcer. Pero la guerra no se gana con dignidad sola. Y Aura lo sabían, así que empezó a hablar con la costurera viuda, con el panadero tuerto, con la maestra que ya no daba clases. No prometía riqueza, solo devolvía. Memoria, ¿recuerdas cómo era el pueblo antes de que las tierras tuvieran cercas? ¿Recuerdas cuando el agua era de todos? ¿Recuerdas quién era tu abuelo antes de que lo llamaran sirviente? Y las miradas comenzaban a cambiar. Elías Maldonado, aunque ya no mandaba, aún respiraba en las sombras desde su cuarto. Lo observaba. Todo a sus hijos, que ya llamaban señora Aura, a quien antes trataban de sirvienta, a los peones que colgaban herramientas donde ella decía, a los vecinos que antes venían a pedir favores y ahora a ofrecer ayuda. En una noche pidió hablar con ella. Ahora no sé. Nego entró en su habitación con paso calmo, cerró la puerta y se quedó de pie. ¿Te sientes satisfecha?, preguntó Elías, con la voz de quien ya no tiene trono. Aún no. ¿Por qué? Porque usted sigue aquí, y su silencio todavía pesa más que mis palabras. Elías miró por la ventana. Luz de luna en tierra callada. No te odio, dijo. Solo temo que tengas razón. Aura no respondió. Solo se fue. Porque el perdón no se pide, se siembra. El tercer ataque fue legal. Un documento sellado con el escudo provincial citaba a una audiencia en la capital. Denuncia por usurpación, falsificación de documentos y desobediencia a autoridad registrada. Luciana lo leyó en voz alta. Ismael apretó los puños. Silviano empezó a llorar, pero Aura los calmó. No voy a la audiencia, dijo con firmeza. Que venga la ley hasta aquí, si se atreve a pisar donde enterró la verdad. Al día siguiente llegaron no jueces, soldados, 4 camionetas, armas al hombro. Un hombre con traje y gafas oscuras que no saludó a nadie. Aura de la Vega, dijo, queda detenida por desacato a la autoridad civil y ocupación ilegal de propiedad privada. Los niños corrieron a abrazarla. Luciana se puso delante de ella. Nadie aquí la entrega, dijo. Entonces todos serán detenidos. Pero antes de que pusieran un solo pie en el rancho, sonaron campanas no de iglesia. Los peones de los vecinos, de las colinas, un centenar de personas venía bajando por el camino, mujeres con ollas, hombres con machetes, niños con piedras.
Nadie. Gritaban solo o caminaban como si la memoria por fin tuviera cuerpo. El hombre del traje retrocedió. ¿Qué es esto? Aura dio un paso al frente. Es la parte del pueblo que no figura en sus papeles, la que no olvidó a los soldados. Dudaron. No vamos a disparar a un pueblo entero, dijo uno de ellos. El hombre del traje se tragó la rabia y ordenó la retirada. No, y se fueron, con las armas limpias, y el miedo sucio en esa noche. Se encendieron velas en todo el rancho. Nadie habló de victoria. Solo se cocinó pan de anís, se cantaron coplas viejas, y se colocaron piedras blancas en la entrada de cada casa. Aura no celebró, solo se sentó sola, junto al pozo seco, y dejó caer una lágrima en el agua. Una batalla no es justicia, susurró. Es solo un recordatorio de que todavía falta Annie. Entonces llegó la carta que lo cambiaría todo, firmada con tinta negra, con el sello de un apellido que el pueblo creía. Extinto Montserrat de la Vega. Aura leyó el contenido y cerró los ojos en la última. No estaba muerta ni reclamaba el nombre de su madre. La carta llegó con el sello quebrado, pero la intención, intacta. Montserrat de la Vega, nombre que solo existía en archivos de 1854 y en los cuentos apagados de ancianas. Sign it. Pero allí estaba su firma elegante, dura, acompañada por una frase que Aura no olvidaría jamás. Soy hija de la hermana que nunca fue nombrada. Vengo por lo que nos callaron a todas. Aura no respondió por escrito, respondió sembrando 4 árboles en forma de cruz al centro del patio. Uno por Delian, uno por María del Rocío, uno por Montserrat, Ann, y uno por las que aún no habían nacido. Los días se tensaron como el aire. Antes de una tormenta. Montserrat no tardó en llegar. No lo hizo con soldados ni abogados. Vino sola, con vestido gris, sombrero de ala ancha, y unos ojos que no temblaban. Cuando cruzó el portón, Luciana dejó caer la jarra que sostenía. Eres igual a tu madre, murmuró. Aura salió a recibirla. No con armas ni preguntas, solo con 2 tazas de barro y una banca de madera bajo la sombra. ¿Qué vienes a buscar?, preguntó Aura. La parte de verdad que me corresponde, respondió Montserrat. ¿Cuál parte? La que mi madre me enseñó a no mendigar, la que no está en los títulos. Pero si en la sangre. Aura asintió. Entonces siéntate, y se sentó. Hablaron 3 noches seguidas del exilio, del olvido, de cómo los varones firmaban las tierras, y las mujeres las perdían entre matrimonios forzados, incendios accidentales y partos sin lápida. Aura comprendió que Montserrat no era amenazán, era eslabón, y como eslabón había llegado no a dividir, sino a cerrar el círculo. A los pocos días, juntas redactaron un documento. Nosotras, descendientes de Delia y María del Rocío, reconocemos que esta tierra no necesita nuevas dueñas, sino guardianas de la memoria, que no heredamos riqueza, sino responsabilidad, y que este rancho no será vendido, partido, ni cedido. Será sembrado, defendido y contado. Firmaron ambas, Ann con tinta roja, y lo colgaron en la entrada del rancho. Los Moncada se enteraron, y rieron al principio. 2 mujeres con ilusiones de poder, pero dejaron de reír cuando los peones dejaron de venderles ganado, cuando los molinos que fabricaban empezaron a romperse misteriosamente, cuando sus campos comenzaron a secarse sin explicación, porque la tierra también escupe al que la usurpa. Aura y Montserrat no gobernaban, pero lideraban con una mezcla de dulzura y filo. Una enseñaba a los niños a leer los árboles, la otra a leer los contratos. Ismael, el hijo de Elías, empezó a escribir crónicas del pueblo. Silviano dibujaba las historias que escuchaba. En las noches, Damián cuidaba las cabras como si fueran ejército. Elías murió una mañana sin palabras. Solo dejó una carta. Aura la encontró bajo una piedra. Decía: no fui justo, pero tampoco ignorante. Sabía que esto no era mío. Por eso siempre viví con miedo. Ahora entiendo que el miedo era tuyo también, solo que tú lo convertiste en raíz. Lo que yo no pude. Deja algo que dure. Aura lo enterró sin cruz, pero con dignidad. Pasaron 2 años. El rancho creció, pero no en tamaño, sino en alma. Llegaban mujeres de otros pueblos, viudas, despojadas, expulsadas, y el rancho las recibió como tierra que reconoce a las suyas. Una mañana, Montserrat se fue, no avisó, solo dejó una carta. Ya cumplí. Este lugar no necesita 2 voces. Tú eres el eco y el origen, que no se olvide. Todo comenzó cuando llegaste descalza. Tierra te reconoció como suya. Aura la leyó, y lloró, no por tristeza, sino porque sabía que una nueva generación ya venía caminando. Aura nunca quiso mandar, pero el mando vino a ella, como el agua viene a la grieta, por necesidad, no por voluntad. Desde la salida de Montserrat, el rancho El Bastión se convirtió en un santuario, no solo de mujeres sin tierra, sino de historias que no cabían en registros, ni en Biblias, ni en mapas. A las mujeres que llegaban,
No pedían asilo, traían semillas, cantos vía, cicatrices bajo la lengua. Naura no les preguntaba nombres. Solo les ofrecía un lugar donde la tierra no cuestionaba pasados. En los hijos de Elías crecían con otra mirada. Ismael comenzó a escribir con más disciplina. Su cuaderno se llenó de fechas, testimonios, confesiones de viejos jornaleros que antes no abrían la boca. Mi madre murió pariendo tierra que nunca le dieron. Vi cómo falsificaban firmas en el sótano del municipio. Los Moncada se apoderaron del agua cuando aún era de todos. Aura leía en silencio, y cada frase, cada letra, la sentía como ladrillo sobre ladrillo, reconstruyendo una casa que nunca debieron destruir. Damián, por su parte, organizó a los jóvenes para proteger los linderos. No con armas, les decía, sino con presencia, porque donde hay ojos, hay historia. Silviano era otra cosa. Silviano miraba el mundo como si hablara con él. Aura decía que ese niño no había nacido, sino regresado. Una mañana llegó una mujer con un niño de piel oscura, ojos verdes y espalda erguida. No traía maletas, solo una caja de madera con una cruz tallada. Se presentó como Inés. Aura la miró con reconocimiento, no por haberla visto antes, sino por lo que portaba en la sangre, en algo parecido a ella misma. ¿Buscas quedarte? No. Solo quiero que mi hijo aprenda a vivir sin miedo. Aura le ofreció agua, pan y sombra. Aquí no enseñamos a defenderse, enseñamos a recordar. Pero no todo era paz. Desde las colinas comenzaron a llegar señales de que los Moncada preparaban algo más grande. No solo amenazas, no solo soldados. En rumores de compra masiva de tierras aledañas, de contratación de ingenieros, de excavaciones profundas cerca del río seco. Aura supo lo que eso significaba. Quieren romper la tierra, dijo. Porque no pueden rompernos a nosotras. Convocó una reunión en el patio principal. Vinieron decenas de hombres, a mujeres, niños, algunos de otras regiones, algunos a pie, otros a caballo. No había bandera, solo una fogata. Aura habló sin levantar la voz. Si ellos buscan oro, les daremos raíces. Si buscan títulos, les daremos tiempo. Si buscan destruirnos, se encontrarán con algo más fuerte, gente que ya fue robada y no piensa volver a hacerlo. Fue entonces cuando nació el Círculo. Una alianza sin papel ni firman. Cada hogar del pueblo puso una piedra al centro del rancho. Cada piedra llevaba una inicial, y esas piedras, puestas en círculo, marcaban el lugar donde antes solo había polvo. Luciana lo llamó el corazón de la tierra. Aura simplemente lo llamaba memoria sólida. Pero lo inevitable llegó. Una tarde, una explosión se escuchó en la zona del río seco. La tierra tembló. Los animales corrieron. A los niños lloraron. Damián llegó ensangrentado. Están perforando, dijo yadeando. Han traído máquinas desde el norte. Quieren sacar lo que haya debajo. Aura apretó los dientes. Entonces bajaremos primero. Organizó una comitiva. Descendieron por las grietas viejas del río, por donde Delia había caminado con los pies descalzos años atrás. Allí, entre roca y humedad, encontraron las ruinas. No de una mina, no de una bóveda en sí, no de una escuela. Las vigas carcomidas, pizarras partidas, pupitres hechos ceniza. Ismael leyó una placa cubierta de tierra. Escuela Rural de Hijas de la Tierra, a -1838. Aura cayó de rodillas. Nos educaban para recordarnos quiénes éramos. Damián tocó los restos con respeto, y luego los enterraron. Para que nadie preguntara. Esa noche no hubo fuego ni cena, ni canciones. Solo silencio y viento. Al amanecer, Aura mandó construir un altar. Pero no con flores, con piedras, con huesos de raíces viejas, con trozos de pizarras rescatadas, y escribió. Aquí empezó el olvido. Aquí comienza la memoria. Pero los Moncada no se detenían, y Aura lo sabían. Se venía algo más grande. Esta vez no bastarían las palabras. Los Moncada no atacaban con armas, atacaban con papeles sellados, contratos fraudulentos, escrituras aparecidas como por arte de magia. Cada documento era un clavo más en la cruz que querían construir sobre el rancho. El bastión. Aura no se inmutaba. La mentira escrita sigue siendo mentira, decía. Aunque la firme un rey. Pero el pueblo, aunque unido, comenzó a sentir el peso del cerco. En la tienda del general cerró cuentas con el bastión. El banco rechazó solicitudes de crédito de los vecinos. La escuela pública, financiada por los Moncada, anunció que no aceptaría más niños del rancho. Eso fue el último golpe. Aura convocó a todos bajo el gran mezquite. No vamos a rogar, no vamos a implorar que nos dejen entrar donde ya no cabemos. Vamos a crear lo nuestro. Y nació la escuela del patio. No tenía paredes, ni pizarras, pero tenía historia. Aura enseñaba genealogía oral. Luciana daba clases de cocina ancestral. Ismael enseñaba a leer documentos legales. Silviano simplemente enseñaba a escuchar la tierra. Una madrugada,
apareció un hombre en el portón en descalzo con un sombrero roto y un revólver oxidado colgado del cinturón. Pidió hablar con Aura. Fui capataz de los Moncada, dijo. 30 años cargando secretos. Pero ya no puedo más, Anaura. Lo dejó pasar. El hombre se sentó, bebió agua y confesó. Debajo de sus tierras no hay oro. Hay huesos en un cementerio antiguo. Enterraron ahí a las mujeres que denunciaban, que sabían, que resistían. Wow. Quieren construir sobre eso. Para borrar los últimos rastros. Oranol Oro solo le preguntó, ¿estás dispuesto a contar eso delante de todos? Si al día siguiente, el hombre habló frente a más de 100 personas. Dijo nombres, en fechas, en ubicaciones, en Ismael. Lo grabó todo en su cuaderno. El pueblo ya no tenía dudas. Los Moncada no solo querían tierra, querían enterrar la memoria de quienes la defendían esa noche. Aura caminó sola hasta el pozo seco. Colocó una vela encendida y susurró: no estoy sola, y no tengo miedo. Pero el miedo sí llegó a una noche de viento. Sin luna, los Moncada enviaron hombres encapuchados. No querían matar, querían marcar. Rociaron aceite sobre los sembradíos, quemaron parte del establo y dejaron una cruz negra en la puerta principal. Ora no gritó, no llamó a nadie. Solo escribió sobre la cruz con carbón: aquí no se entierra la verdad, aquí florece. Elías Maldonado fue muerto. Pareció despertar esa noche su hijo, Ismael. Movido por algo antiguo, fue al sótano donde Elías guardaba sus secretos, y allí encontró una caja con mapas, con cartas, con un diario, el diario de Delia Aura. Lo leyó sin respirar. No me escuchan, pero yo escribo, para que algún día mis hijas, o las hijas de mis hijas, puedan defender lo que nos pertenece. Aura apretó el cuaderno contra el pecho. Aquí está el arma que necesitamos, dijo porque, y esa es la que no pueden quemar na misma. Llevó el diario al juzgado local, no pidió audiencia. Entró y lo colocó sobre el escritorio del nuevo juez. Hijo de una mujer que alguna vez fue expulsada del mismo rancho. Aquí está la verdad. No es por ganadores en sí, no por sobrevivientes. El juez lo miró y no lo rechazó. Voy a leerlo, dijo. Pero sabes que esto traerá guerra. La guerra ya está aquí, solo que antes no tenía nombre. Mientras tanto, en el rancho, Aura organizó una vigilia no para Lorer, sino para resistir. Colocaron lámparas por todo el terreno. Cantaron canciones antiguas. Nombraron a las abuelas de cada familia. Sus apellidos, incluso aquellos que habían sido borrados de los libros de los Moncada, no respondieron con fuego esa. Beson respondieron con una orden de desalojo firmada, sellada, enviada por correo. Oficial daba 7 días para abandonar el bastión. Anaura la leyó en voz alta y luego la arrojó al fuego. Si van a venir, que vengan. Aquí nos encontrarán vivos y con historia. Y así terminó el 6º día con el rancho encendido en lámparas. Con los peones armando barricadas no de piedra, sino de palabras. Con las mujeres horneando pan como si no hubiera mañana. Y con Aura sentada al borde del pozo seco murmurando: aquí empieza la batalla que no se pelea con pólvora. El 7º día amaneció con un sol extraño, rojo como advertencia. Las aves no cantaban, el viento no soplaba, solo se oía el crujir de la tierra seca y los pasos de un pueblo decidido a no retroceder. Elías Maldonado, aunque muerto, parecía más presente que nunca. Su diario circulaba entre las manos de los vecinos, como prueba de que incluso quienes callaron sabían la verdad. Anaura vestía de negro, no por luto sino por legado. El pañuelo de Delia en su cuello, las botas rotas que Montserrat le dejó antes de irse, y en su cintura, la llave oxidada del candado principal del establo. Símbolo de lo que se negaba a ceder. A las 9 en punto, llegaron en los vehículos del municipio los funcionarios, y detrás de ellos, los Moncada, con trajes, con papeles, con sonrisas frías. Venimos a ejecutar una orden judicial, dijo uno de los funcionarios. Tienen hasta el mediodía para desalojar. Aura no respondió, solo giró el rostro hacia la colina, y allí, en lo alto, empezaron a aparecer ellos en los olvidados, los hijos de los desplazados, los jornaleros expulsados 20 años atrás, las viudas que sobrevivieron a las sequías, y los niños que nunca aprendieron a escribir su nombre. Hasta que llegaron al rancho, bajaban en silencio, cientos con los pies firmes y los ojos encendidos. En el funcionario tragó saliva. Esta orden es legal, no puede ignorarse. Ismael dio un paso al frente. La ley sin justicia es dictado de poder. ¿Qué es esto?, respondió uno de los Moncada con desprecio. ¿Una rebelión campesina? Aura por fin habló. Esto es lo que ustedes olvidaron, que el suelo que pisan tiene memoria. Y la memoria, cuando despierta, no perdona. Los soldados dudaron. A la gente no gritaba, no se agitaba, solo estaba allí en presente, en imparable. Y entonces, Luciana levantó una piedra con una marca, la inicial de su abuela Ney,
y la colocó frente al portón una a una. Cada persona trajo una piedra con una letra, con un símbolo, con un nombre grabado An, y formaron un muro, no de defensa, sino de verdad. El comandante del operativo se acercó al funcionario. Esto es una comunidad civil. Si usamos la fuerza, habrá muertos. Y no todos estarán de nuestro lado. El funcionario miró a los Moncada. ¿Qué hacemos? Don Amado Moncada dio un paso adelante. Esto es nuestro. Por historia, por escritura, por poder. Aura lo miró con una calma aterradora. Tú no tienes historia. Solo tenías miedo de la nuestra. Y levantó el diario de Delia. Aquí está. Lo que no pudieron quemar en el juez llegó al mediodía. No estaba previsto. Nadie lo esperaba. Pero llegó. Descendió del caballo vestido de lino sin escoltas. Pidió ver el documento de desalojo. Lo leyó, luego pidió el diario, lo leyó también y habló con voz firme. He leído ambas cosas. La diferencia es que uno de estos documentos tiene vida y el otro solo tiene tinta. Se volvió hacia los Moncada. Este rancho no será desalojado, porque no se puede expulsar a quien es raíz. En el silencio se hizo fuego. Ni los Moncada retrocedieron, no derrotados por armas, sino por algo que no sabían destruir. La verdad dicha en voz de muchos cuando se fueron. El pueblo no aplaudió, solo se abrazaron, compartieron pan y empezaron a reconstruir porque sabían que la victoria no era final, era semilla. Aura se sentó bajo el árbol más viejo, con Silviano en el regazo y el cuaderno de Delia en las manos. ¿Ya ganamos?, preguntó el niño. No, Silviano, solo nos recordaron que nunca perdimos. La calma después de la tormenta es un engaño que solo la tierra puede distinguir, y aunque el rancho, el bastión, parecía intacto, la tierra sabía que algo más se acercaba. Aura pasaba los días recorriendo los bordes del rancho como si pudiera leer el futuro en las grietas del suelo. No es tiempo de fiesta, decía. Es tiempo de consolidar. Desde la salida de los Moncada y la revocación oficial del desalojo, muchos comenzaron a ver a Aura como líder política, como símbolo, incluso como salvadora. Pero ella no aceptaba ninguno de esos nombres. Yo solo recuperé lo que era de muchas, les decía, y el que quiera convertirme en bandera, está tratando de doblarme. Ismael se había convertido en cronista del pueblo. Sus textos circulaban en hojas copiadas a mano, que los arrieros llevaban de aldea en aldea. Cada página era una herida abierta y un acto de justicia. En uno de esos escritos, titulado La tierra no olvida, llegó a oídos del gobernador regional, y con ello comenzaron los ojos del Estado a girar hacia el bastión. Una comitiva llegó, con fines administrativos. 3 hombres con corbata, sonrisa ensayada y preguntas disfrazadas de interés. ¿Cuánto produce el rancho anualmente? ¿Tiene registros notariales de cada uno de los residentes? ¿Ha considerado convertir esto en una cooperativa certificada? Aura no se dejó confundir. Cuando ustedes registran, clasifican y certifican, nosotros dejamos de ser humanos para convertirnos en números. Y los números no lloran a sus abuelas. Los hombres se retiraron sin firmar. Nada. Luciana empezó a preocuparse. ¿No estamos atrayendo demasiada atención? Aura la miró con ternura. Las leyendas incomodan. Por eso siempre intentan volverlas cuento. Pero si seguimos vivos, dejarán de llamarnos mito. Y empezarán a llamarnos peligro. Y el peligro, esta vez, no llegó en forma de hombres armados, sino de un hijo que regresaba con otra cara. En una mañana, un joven vestido de negro llegó a caballo. Tenía el cabello largo, el acento forastero, y una mirada afilada. Pidió hablar con Aura. Dijo que su nombre era Saúl Moncada. Aura lo reconoció. Ers Elmen, el que enviaron al norte a estudiar cuando comenzaron a cavar tumbas. Él asintió. Y volví, no para pelear, sino para recuperar lo que se me negó. La verdad. En Aura entrecerró los ojos. ¿Vienes como hijo del poder o como huérfano de justicia? Vengo como alguien que no eligió su sangre, pero tampoco quiere cargar con sus pecados. Aura le ofreció agua y silencio, porque a los traidores se les escucha, para saber si en verdad traicionan al mal. Sol se ecuado. Durmió en el establo, ayudó con los caballos, observó y lentamente comenzó a cambiar. Hablaba con Ismael de leyes, con Damián de historia, con Sylvie. Simplemente escuchaban. Luciana no confiaba. Aura tampoco del todo, pero los días revelan lo que las palabras ocultan. Una noche, Aura lo encontró llorando junto al altar de Delia. La mitad de mi apellido es vergüenza, pero no quiero que la otra mitad se pierda sin luchar. Ella se arrodilló a su lado. Tú no eliges de dónde vienes, pero puedes decidir hacia dónde empujas la historia. Fue entonces cuando ocurrió el hallazgo. Mientras trabajaban en el campo norte, Damián encontró una caja de hierro enterrada a medio metro en dentro. Documentos and sellos oficiales, compraventa y una confesión firmada por uno de los fundadores del pueblo. Los terrenos donde ahora se erige el rancho El Bastión
fueron tomados a la fuerza de manos de mujeres indígenas, bajo amenaza de exterminio. La escritura de propiedad original fue destruida. Aura leyó cada palabra como si la tierra hablara con su propia lengua y entonces supo lo que venía. Ahora no solo somos amenaza, ahora somos prueba. Saúl pidió guardar los documentos a Naura. Lo miró fija. Si me traicionas, no vas a tener que temer a este pueblo. Vas a tener que temerle a la historia. Porque ella no perdona. Él asintió. No vine a robar nada. Vine a devolver lo que me quitaron cuando nací del lado equivocado, Ann. Y entonces, sin que nadie lo esperara, el rancho fue visitado por periodistas. Venían de la capital. Traían cámaras, micrófonos andrones. No entendían el lugar. Preguntaban por la jefa, la activista, la fundadora Naura. Los hizo sentarse en el patio y solo dijo: esto no lo fundé yo, esto lo fundaron las que no pudieron quedarse. Yo solo me negué a marcharme. Publicaron la historia. En redes, en voces, y por primera vez, el bastión ya no era un lugar, era símbolo. Y los símbolos, cuando nacen, o se protegan, o se destruyen en la colina. No fue un contrato ni un decreto, fue una cenanjas y comenzaron. La empresa minera organizó un evento para la comunidad. Mesas largas, carne asada, música del norte, promesas suaves y miradas calculadas a Naura. No fue: mandó a Ismael y a Inés. No. Acepten nada, escuchen todo. Regresaron al amanecer, no con comida, sino con advertencias. Están dividiendo al pueblo, dijo Inés. Ofrecen trabajo solo a quienes dejen el rancho y rompan la cadena de dependencia. ¿Y tú? Le preguntó Aura a Ismael. Nos llaman secta. Dicen que tú eres como una cacique, que controlas todo. Aura sonrió, no con ternura, sino con la certeza de quien ya conoce el guión. Es la misma historia. Cuando no pueden comprarte, intentan aislarte. Pasaron los días, y la tierra empezó a hablar distinto. Donde antes había silencio de ganado, ahora se oía maquinaria. Donde había caminos de polvo, comenzaron a aparecer rutas de asfalto. Y donde había cielo limpio, humo en ruido en la frontera del rancho, se volvió una línea de tensión a una mañana. Un hombre apareció solo, herido, casi sin ropa, con las manos temblando. Luciana corrió a ayudarlo. «Soy peón de la empresa», gritó el hombre antes de caer. «Nos obligaban a firmar renuncias en blanco, no pagan. Hay niños trabajando en las barrancas». Aura lo cuidó como a un hermano, y al despertar, el hombre les contó todo. Usan a los más pobres. Les dan adelantos, luego los encierran con amenazas. Dicen que tienen permiso de la provincia, pero no es verdad. Falsifican firmas de alcaldes muertos. Ustedes son los únicos que no se han rendido. Por eso les tienen miedo. Naura no parpadeó. ¿Miedo? No tienen rabia, porque aquí aún respiramos sin ellos. Esa misma tarde llegaron 3 hombres al portón del rancho. No eran de la empresa, eran del gobierno, con trajes limpios y palabras envenenadas. La minería traerá crecimiento, dijeron. A luz eléctrica, escuela formal, en agua potable, internet. Naura los escuchó desde el patio. ¿Y cuál es el precio? Solo que nos dejen pasar por una pequeña sección del rancho, apenas unas hectáreas. Nada que afecte el cultivo. Naura tomó un puñado de tierra y se los mostró. Esta tierra tiene nombre. Y tiene muertos. No hay hectárea pequeña cuando contiene huesos. Si no colaboren, dijo uno de los hombres, quedarán fuera del plan de desarrollo regional. Sin apoyo, sin medicina, sin protección. Hemos vivido siglos sin apoyo. Algo en quien trae medicina con una mano, trae cadenas en la otra. Y se fueron. No sin rabia, pero la presión aumentó. Ahora los comerciantes del pueblo que antes ayudaban, retiraban su apoyo. Los médicos del municipio dejaron de atender a los niños del rancho. El transporte fue cortado. Naura no pedía ayuda, solo organizó guardias para caminos, rondas de medicina con plantas, recolección de agua de lluvia, escuela móvil. Y a cada medida de exclusión respondían con una nueva forma de unión. En una noche, Inés se le acercó. Tú ya sabías que esto iba a pasar, ¿verdad? Aura asintió. Desde el día en que me abrieron la puerta para limpiar la casa de quien me la robó. ¿Y hasta dónde vas a llegar? Aura la miró, con una quietud que cortaba el aire. Hasta donde entierren mi nombre, o el de mi madre. El joven ingeniero, el que se había sentado en la silla rota, volvió en esta vez sin uniforme, sin sonrisa. No están haciendo las cosas bien, le dijo a Aura. Están explotando a la gente, pero si denuncio me van a matar. ¿Qué quieres? Grabar todo, mostrarlo. Pero necesito un lugar donde esconderme. Aura no dudó. Aquí no escondimos, aquí protegemos. Pero si cruzas esa piedra, ya no eres de ellos, ni tampoco de los de afuera. Eres de aquí. Y él aceptó. Se llamaba Joaquín. Comenzaron a grabar en las madrugadas, los cantos, a las curaciones, los juicios sobre
La piedra en Joaquín lloró la primera vez que vio a los niños escribiendo en hojas recicladas, con carbón y palos afilados: ustedes no son pobres, son libres, pero la libertad en tierras donde el oro duerme es pecado, y el castigo no tardó en una bomba estalló. En la madrugada, no en el rancho, en el pozo de agua compartido, por 3 pueblos vecinos de los más vulnerables. El mensaje era claro: si no se someten, los aislamos hasta que no respiren. Aura bajó la cabeza, no por resignación, sino para escuchar mejor el latido de la tierra, y dijo: van a vernos como una amenaza. Entonces será hora de mostrarnos como una leyenda, Joaquín. Robo 2. No con cámaras grandes, sino con un aparato pequeño, envuelto en cuero y Fean entrevistó a las mujeres que curaban con barro, a los niños que nunca vieron una escuela con techo, a los hombres que conocían los linderos de memoria, aunque nunca firmaron escrituras, pero más que grabar, escuchó la historia completa, no esa que escriben los ganadores, sino la que se transmite entre susurros, fogatas y cicatrices. En una tarde, pidió permiso para filmar la piedra. Aura aceptó, con una sola condición: graba también lo que no se ve. ¿Y qué es eso? El miedo que ya no tenemos. El video duró 22 minutos. Se subió a una red clandestina, compartida de mano en mano por antiguos estudiantes de Ismael, por pastores del altiplano, por curanderas de otras regiones, por abogados cansados de defender a los culpables. Se volvió semilla. 3 semanas después, llegaron periodistas no con micrófonos, con miedo. ¿Es cierto que aquí no hay policía?, preguntó uno. No, aquí hay justicia. ¿Y no tienen electricidad? Tenemos memoria. ¿Qué buscan con esta resistencia? Aura los miró, firme: lo que ya tenemos, solo que ustedes aún no entienden qué es. En el video llegó a una jueza de provincia, vieja, viuda, nieta de una mujer que murió de hambre. En una tierra como esta, suspendió todos los permisos de la empresa minera, abrió investigación por delitos ambientales y trabajo forzado, y firmó algo que nunca antes se había dicho en papel: el rancho El Bastión no es propiedad privada, es bien comunitario ancestral. Los Moncada estallaron en buscaron apelar, intentaron comprar a la jueza, mandaron emisarios, y cuando nada funcionó, mandaron al último recurso: Leonel Moncada, hijo del patriarca, educado en Europa, dueño de 2 idiomas y ninguna vergüenza, apareció con traje claro, modales suaves y un tono condescendiente. Pidió hablar con Aura en privado. Ella lo recibió en el establo. ¿Así que tú eres la sirvienta que se volvió jefa? Aura sonrió con media boca. ¿Y tú, el amo que nunca aprendió a sembrar? Leonel caminó lento, como quien cree tener tiempo. Mira, Aura, esto no tiene que terminar mal. Te ofrezco un pacto. Ustedes nos dejan pasar por el terreno norte, y a cambio les construimos escuela, hospital, carretera. ¿Y tú qué ganas? Acceso al subsuelo, al solo exploración. Nada invasivo. Aura se acercó. ¿Sabes qué hay en ese subsuelo? Oro. No, hay huesos de mujeres como la mía. ¿Cómo? John, como las que tú nunca nombraste. Y por eso no vas a tocarlo. A Leonel suspiró. Estás condenando a tu gente a la miseria. No la estoy protegiendo de tu tipo de riqueza. Y lo echó sin insultos, sin violencia, con dignidad. Esa noche Joaquín mostró el video completo frente a más de 300 personas. Puso una manta blanca sobre el campo y proyectó las imágenes. Se vieron todos en sus manos, sus cantos, sus ojos, su piedra, y lloraron no por tristeza, por reconocimiento. Somos más grandes de lo que creíamos, dijo Inés. No somos grandes, respondió Aura. Somos viejas, como las montañas. Y por eso, seguimos de pie en los Moncada. Aislados. Comenzaron a perder poder. Los terrenos comprados por ellos fueron abandonados por los peones. La empresa minera se retiró oficialmente tras la investigación federal. Las casas vacías del pueblo comenzaron a ser ocupadas por familias que volvían del exilio. Y el rancho El Bastión se volvió otra cosa, no una comunidad, no un proyecto, sino un símbolo. Aura envejeció sin decirlo, su cabello blanco como la harina, sus pasos lentos. Paró sus ojos intactos. En una tarde, reunió a los niños bajo el árbol más viejo. Ya no hay enemigos afuera. El próximo peligro vendrá de dentro. ¿Cómo? El olvido, a la comodidad, la tentación de vivir sin recordar por qué. Resistimos. Les entregó a cada uno un papel en blanco. Escriban su parte de esta historia. No para ustedes. Para los que aún no han nacido. Silviano fue el último en entregar su hoja. No escribió nada. Dibujó una piedra grande, firme, con raíces debajo. Aura la observó y dijo: entonces, si entendiste. Perfecto. Comenzamos con la parte 5 de contrató una sirvienta pobre para sus hijos sin saber que ella era heredera de todo el pueblo. Escrita en el tono firme, emocional y estratégico de Leyendas del Oeste. Este es el bloque 1 de 5,000 palabras en parte 5.
tierra donde nunca se arrodillan el tiempo no sana. El tiempo afila, y aunque la victoria del rancho El Bastión había paralizado a los Moncada y derrumbado los pilares falsos de la empresa minera, Aura sabía que los verdaderos enemigos no eran los hombres con papeles o armas, sino el olvido y la comodidad que seguía al triunfo. En Elías Maldonado alguna vez había dicho que cuando el pueblo deja de caminar con hambre, empieza a correr con ambición, y Aura lo entendía ahora más que nunca, porque ya no llegaban al rancho los perseguidos, sino los curiosos, los oportunistas, los que querían tomar, no construir, gente de la ciudad que decía querer aprender el modelo de resistencia. Periodistas que buscaban una historia que vender al mejor postor. Incluso inversionistas encubiertos que prometían respetar las raíces mientras dibujaban mapas nuevos en servilletas. San Luciana fue la primera en notarlo. Aura, algunos de los nuevos no vienen a sembrar. Vienen a ver si pueden comprar lo que no entienden. Aura le entregó un frasco con tierra. Pon esto sobre tu mesa cada mañana. Si un día no reconoces el olor, es que ya no estás aquí. Silviano creció rápido, más de lo que parecía, no en estatura, sino en visión. Veía lo que otros no veían. A los libros que antes temía abrir, ahora los copiaba con tinta vegetal. Los símbolos que los ancestros pintaban en piedra, él los dibujaba en hojas con carbón. Y comenzó a hablar poco, pero cada palabra suya tenía peso de campana. Un día, se acercó a Aura mientras ella revisaba los sembradíos. ¿Qué haces cuando alguien dice que viene a ayudarte, pero no tiene tierra en las manos? Aura lo miró como si viera a Elías de nuevo. Le das una semilla. Si la planta, está con nosotros. Si la guarda, es enemigo silencioso. Ismael tomó otra ruta. Viajó, no. Huyó, se fue al norte a estudiar Derecho en una universidad rural, no para escapar de su madre, sino para poder defenderla con leyes que antes no hablaban su idioma. Mandaba cartas lentas, llenas de nostalgia, pero también de advertencias. La ciudad admira lo que no entiende, y cuando no puede entenderlo, lo traducen, y en la traducción nos borran. Aura las leía en la noche en voz alta, para que todos supieran que la batalla aún no había terminado. Solo había cambiado de lenguaje. Mientras tanto, Joaquín, el joven ingeniero que había traicionado a la empresa, seguía en el rancho no como refugiado, como observador. Aprendió a sembrar, a cargar agua, a enseñar lo que sabía sin imponerlo, que traía. Ni una mañana, cuando ayudaba a Silviano a levantar una nueva aula, se detuvo y dijo: «Aquí no se vive». «Se resisten». Silviano lo corrigió: «Aquí se recuerda, y el que recuerda nunca se arrodillan». Pero la amenaza volvió silenciosa, legal. Una carta llegó al rancho firmada por una Asociación Nacional de Tierras. Decía que los títulos ancestrales no podían ser reconocidos sin validación federal, aunque el Bastión debía ser sometido a revisión de posesión. Aura la leyó y rió. Ahora quieren rebautizar lo que nunca les perteneció. Luciana se preocupó. ¿Y si nos quitan la legalidad? Entonces la historia volverá a ser lo suyo. Resistir sin papeles. En esa noche, el consejo del rancho se reunió. Ya no eran solo campesinos, eran maestros, curanderas, jóvenes que habían crecido en ese polvo y decidieron algo nuevo, algo más grande que defender. No solo vamos a proteger la tierra, vamos a enseñar a defenderla. Aquí y en otros lugares, nació así la Escuela del Surco Anú, espacio donde llegaban otros pueblos, otros líderes, otras mujeres expulsadas de sus casas, y aprendían a no a sembrar, a sostener. Ni el rancho ya no era solo un bastión, era faro, y eso hizo que las sombras regresaran. La Escuela del Surco no tenía muros, solo un techo de palma y una piedra en el centro. En ella, cada visitante colocaba un objeto de su pueblo, una semilla, una foto, un trozo de barro cocido. Aura observaba cada una como quien lee un mapa sin tinta. No necesitamos banderas, decía, solo de que existamos. Y empezaron a llegar desde lejos en comunidades indígenas desplazadas, campesinos sin tierra, maestras que enseñaban a niños sin nombres en papeles, curanderas con manos que habían sanado más que cualquier bisturí. Y también llegaron enemigos disfrazados de amigos. Uno de ellos fue Álvaro, un sociólogo rural, que venía con becas, con promesas de visibilización, con alianzas con universidades extranjeras. Aura lo olió desde el primer día. ¿Ya sembraste algo con tus manos? No, pero he documentado 12 procesos de lucha en el continente. ¿Y de qué sirve documentar una planta si no sabes cuándo necesita agua? Álvaro se quedó, no porque Aura lo aceptara, sino porque Joaquín pidió observarlo. Y no tardó en revelar su verdadero motivo. Grababa las clases, tomaba notas, escribía nombres, los enviaba por correo a una ONG en el extranjero y a una agencia del gobierno local. Ismael, desde la ciudad, interceptó uno de esos informes.
Lo envió al rancho con una sola frase. El enemigo ahora escribe mejor que nosotros, han cuidado. Aura lo confrontó sin levantar la voz. ¿Viniste, o a traducirnos para los que no hablan nuestro idioma? La verdad debe compartirse, dijo él. La verdad compartida sin contexto se vuelve arma, y lo expulsó, no con violencia, con dignidad. Después de eso, la Escuela del Surco implementó algo nuevo. Cada visitante debía sembrar una planta, dar una clase y vivir una noche entera sin electricidad, comida industrial ni comunicación externa. Quien no resistía a eso no podía quedarse. Mientras tanto, en la ciudad, Ismael enfrentaba su propia guerra. Lo invitaron a un foro de derechos agrarios, y cuando subió al estrado, entre abogados y funcionarios, dijo lo siguiente: no vengo a pedir leyes, vengo a recordarles que ustedes ya son hijos del olvido. Nosotros aún somos hijos de la tierra. Han fue grabado, han compartido y etiquetado como agitador. 2 semanas después, su nombre apareció en un listado negro de activistas bajo observación. Ismael no se asustó, solo escribió a su madre: ahora sí, nos están viendo, ya no somos invisibles. Pero en el rancho, lo que no se veía empezaba a pudrir. En el agua del río comenzó a bajar con espuma. Algunos niños se enfermaron, las hojas del maíz amarilleaban antes de tiempo. Joaquín lo confirmó. Alguien estaba contaminando el cauce. No, desde adentro, desde las montañas al norte, en un terreno supuestamente protegido, que la empresa minera había vendido discretamente a una subsidiaria fantasma. Aura fue hasta allá con un grupo Ni, lo vio en tuberías en químicos. En silencio, no vinieron por oro, vinieron por agua, y la están envenenando para obligarnos a irnos. El pueblo reaccionó, construyeron diques con piedra, desviaron el cauce hacia canales naturales, volvieron a los pozos, pero sabían que eso era temporal, y por primera vez, algunos empezaron a dudar. No podemos resistir para siempre, decían. ¿Y qué propones? ¿Rendirse? No, negociar. Aura no respondió, solo caminó hasta la piedra del centro y escribió una sola frase: todo lo que llega sin raíces se va con el viento. Y el viento llegó. En una tormenta golpeó el rancho. 3 días sin sol. Los techos volaron. El cultivo se perdió, pero nadie se fue. Repararon, resembraron, cantaron, y al 4.º día, el sol salió, no como premio, como promesa. Silviano fue quien dio el paso siguiente. Se levantó en la asamblea y dijo: estamos esperando que nos ayuden desde afuera. Y si la ayuda no viene, la vamos a construir. Y así nació una nueva idea: la cooperativa de tierra libre, en un sistema de trueque, salud, educación y defensa, completamente interno, basado en historia, no en dinero. Aura lo presidía, pero nunca firmó nada. Solo decía: yo no soy la jefa. Soy la piedra. Y la piedra no da órdenes. La cooperativa de tierra libre no fue diseñada por ingenieros. Nació entre fogatas, se escribió en hojas sueltas, y se validó con manos encallecidas. En cada miembro del rancho ofrecía lo que sabía: pan a cambio de reparación, lecciones por cosecha, guardias a cambio de medicina, silencio por dignidad. No había moneda, había valor. La noticia se esparció. Otros pueblos comenzaron a copiar el modelo. Pequeños círculos de tierra libre surgieron en la región. Volvió el temor en los escritorios del poder, no por violencia, por contagio. En los Moncada, aunque golpeados, no estaban muertos. Leonel fue citado a una asamblea privada de empresarios nacionales. Querían limpiar su imagen, pero aprovechar la estructura del rancho. Proponían crear el modelo Bastión en una versión domesticada de lo que Aura había levantado. Podemos franquiciar el sistema, dijo un joven trajeado. Véndelo como ejemplo de sostenibilidad, con control de imagen, influencers y branding. Leonel no respondió. Solo encendió un cigarro y al exhalar dijo: van tarde. Esto ya no es un modelo, es una marea. Mientras tanto, Joaquín y Silviano seguían documentando todo. Esta vez no para defenderse, sino para alegar. Un día no estaremos, dijo Joaquín, y esta historia debe respirarse cuando nosotros ya no. Aura los escuchaba en silencio, y cada tanto corregía algo. No fechas en sentidos. No digas que resistimos porque éramos valientes. Resistimos porque nos negamos a olvidar. Entonces vino la propuesta más peligrosa. Un banco internacional ofreció adoptar el Bastión como zona modelo para inversión verde. No venían con excavadoras, venían con becas, paneles solares, laboratorios, créditos éticos. Querían darle un valor económico al legado intangible. Aura los recibió en una mesa de adobe. Servía atolei, no café, y pan duro, no galletas. ¿Qué quieren de nosotros? Nada. Solo demostrar al mundo que es posible coexistir con las raíces. ¿Y quién firma los permisos? Un comité regional, y ese comité habla alguna lengua de aquí. Silencio. Aura se levantó. ¿Ven esa piedra? Es más antigua que sus oficinas.
y no les debe explicaciones. Se fueron al anochecer, corteses, con sonrisas. Why amenazas Q. Aún no decían en voz alta en esa noche. Aura reunió a los más viejos. Ya no me pertenece esto, les pertenece a ellos. ¿Quieres irte? Preguntó Inés. No, quiero volver a ser raíz en invisible, en inmortal, solo por estar debajo en Luciana. Tomó más responsabilidades. Silviano comenzó a dar clases. Joaquín lideró una nueva red de resistencia digital en Ismael. Desde la ciudad, logró algo impensable en una ley federal que reconocía el Bastión como comunidad de derecho originario no transferible. Fue el principio de una revolución silenciosa. En una mañana, sin avisar, Aura se alejó caminando hacia el este, solo con una mochila de cuero. Nadie la detuvo, nadie la siguió porque sabían que no se iba. Solo se hundía más en la tierra que la parió. 3 días después, bajo el mezquite central, apareció un paquete de trapo amarrado con espinas adentro. Una carta con tinta negra. El que no arrodilla su historia no necesita tumba, solo piedra, ni debajo un mapa sin nombres, en solo símbolos. Y una ruta hacia el norte. ¿Qué es esto?, preguntó Silviano. Joaquín sonrió con ojos llenos. Una semilla para lo que viene después. Perfecto. Iniciamos ahora la parte 6. Contrató a una sirvienta pobre para sus hijos sin saber que ella era heredera de todo el pueblo. Escrita en tono leyendas del oeste, con firmeza emocional, estrategia silenciosa y profundidad intergeneracional. Este es el bloque 1 de 5,000 palabras. Parte 6. La ruta de los que no regresan. Aura se fue sin mirar atrás, sin testamento, sin discursos, solo con un bastón de espino y una carta sellada con barro. Pero dejó algo más valioso que una despedida. En rumores dicen que fue a buscar a los hijos de los que murieron por estas tierras. Dicen que está reuniendo a los olvidados. Dicen que lleva un mapa sin letras, solo con fuego. Cada quien creyó lo que necesitaba creer. A Luciana no lloró. Estaba de pie, no como sucesora, como parte. Aura no se fue, se convirtió en camino. En Silviano encontró un mensaje debajo de su manta. Tú no naciste para obedecer. Naciste para continuar. Tomorrow. La vida en el bastión siguió, pero ahora los ojos miraban al norte hacia ese mapa sin nombres, y con el paso de las semanas, comenzaron a llegar noticias. En un pueblo sin escuela, una mujer con bastón enseñó a los niños a escribir su historia. En una mina abandonada, alguien plantó una bandera hecha de trapo rojo y espinas. En una estación de tren olvidada, un grupo de ancianas detuvo la maquinaria para sembrar flores. Todo coincidía con lugares marcados en el mapa. Silviano, ahora con 20 años, propuso lo impensable. Vamos a seguirla. ¿A quién? A la raíz. En Luciana dudó. ¿Y si no regresan? Entonces, seremos semilla en otro lado. Así nació la ruta de los que no regresan. No era una marcha, no era una expansión, una nueva forma de caminar el país. No pidiendo, no exigiendo, sembrando. A cada pueblo que llegaban dejaban algo, un libro escrito a mano, una semilla ancestral, un símbolo pintado con barro y carbón, y a cambio pedían solo una cosa. En memoria. En un pueblo fantasma en el norte, encontraron algo inesperado en una carta, con el mismo sello de barro que Aura usaban adentro. 3 nombres y una frase. Estos son los hijos del silencio. Ellos sabrán qué hacer cuando les hablen con verdad. Eran nombres antiguos, apellidos olvidados. Pero Silviano los reconoció. De las historias que Aura contaba a la luz de las velas, siguieron buscando y en cada lugar hallaban una pista más, una huella marcada en madera, un canto repetido por los niños, un círculo de piedras en medio del desierto. Aura no dejaba mensajes, dejaba dirección, y la dirección era una sola: volver a lo que fuimos antes de que nos intentaran nombrar. Pero no todo era avance. La resistencia crecía. Y con el miedo del poder en la ciudad, comenzaron las detenciones arbitrarias, quemaron libros, censuraron redes, y declararon ilegal cualquier comunidad que operara sin supervisión estatal. En el bastión entró en la lista. En Luciana recibió la orden, clausura inmediata por actividades contrarias al desarrollo institucional. Ella la clavó en la piedra central: si quieren clausurarnos, que vengan con la historia en la mano, y con los nombres de los que murieron por esto. Nadie vino, porque nadie se atrevía a pisar ese lugar donde los muertos todavía hablaban. Silviano y su caravana llegaron a un punto del mapa marcado con ceniza. Allí solo había ruinas, una figura sentada bajo un árbol seco, con cabello blanco en espalda firme, ojos cerrados. Aura. La cooperativa de Tierra Libre no fue diseñada por ingenieros. Nació entre fogatas. Se escribió en hojas sueltas, y se validó con manos encallecidas. En cada miembro del rancho ofrecía lo que sabía: pan, a cambio de reparación; lecciones por cosecha; guardias a cambio de medicina; silencio por dignidad. No había moneda. Había valor. En la noticia se esparció.
Otros pueblos comenzaron a copiar el modelo. Pequeños círculos de tierra libre surgieron en la región. Wycon volvió el temor en los escritorios del poder, no por violencia, por contagio, a los Moncada. Aunque golpeados, no estaban muertos. A Leonel fue citado a una asamblea privada de empresarios nacionales. Querían limpiar su imagen, pero aprovechar la estructura del rancho. Proponían crear el modelo Bastión, una versión domesticada de lo que Aura había levantado. Podemos franquiciar el sistema, dijo un joven trajeado, Ventlo, como ejemplo de sostenibilidad. Con control de imagen influencers. Why branding? Leonel no respondió, solo encendió un cigarro y al exhalar dijo, van tarde. Esto ya no es un modelo, es una marea. Mientras tanto, Joaquín y Silviano seguían documentando todo, esta vez no para defenderse sino para legor un día. No estaremos, dijo Joaquín. Y esta historia debe respirarse cuando nosotros ya no... Aura los escuchaba en silencio, y cada tanto corregía algo. No fechas en sentidos, no digas que resistimos porque éramos valientes, resistimos porque nos negamos a olvidar. Entonces, vino la propuesta más peligrosa en un banco internacional. Ofreció adoptar el Bastión como zona modelo para inversión verde. No venían con excavadoras, venían con becas, paneles solares, laboratorios, créditos éticos. Querían darle un valor económico al legado intangible. Aura los recibió en una mesa de adobe, servía atolé, no café, y pan duro, no galletas. ¿Qué quieren de nosotros? Nada, solo demostrar al mundo que es posible coexistir con las raíces. ¿Y quién firma los permisos? ¿Un comité regional? ¿Y ese comité habla alguna lengua de aquí? Silencio. Aura se levantó. ¿Ven esa piedra? Es más antigua que sus oficinas. Y no les debe explicaciones. Se fueron al anochecer, corteses, con sonrisas. Why Amanages Q. Aún no decían en voz alta en esa noche. Aura reunió a los más viejos. Ya no me pertenece esto, les pertenece a ellos. ¿Quieres irte? Preguntó Inés. No quiero volver a ser raíz en invisible en inmortal solo por estar debajo. Luciana tomó más responsabilidades. Silviano comenzó a dar clases. Joaquín lideró una nueva red de resistencia digital. Ismael, desde la ciudad, logró algo impensable, a una ley federal que reconocía el Bastión como comunidad de derecho originario no transferible. Fue el principio de una revolución silenciosa. Una mañana, sin avisar, Aura se alejó caminando hacia el este, solo con una mochila de cuero. Nadie la detuvo. Nadie la siguió porque sabían que no se iba. Solo se hundía más en la tierra que la parió. 3 días después, bajo el mezquite central, apareció un paquete de trapo amarrado con espinas adentro. Una carta con tinta negra. El que no arrodilla su historia no necesita tumba. Solo piedra, y debajo, un mapa sin nombres, solo símbolos, y una ruta hacia el norte. ¿Qué es esto?, preguntó Silviano. Joaquín sonrió con ojos llenos. Una semilla. Para lo que viene después. Perfecto. Iniciamos ahora. La parte 6. Contrató a una sirvienta pobre para sus hijos sin saber que ella era heredera de todo el pueblo. Escrita en tono leyendas del oeste, con firmeza emocional, estrategia silenciosa y profundidad intergeneracional. Este es el bloque 1 de 5000 palabras. Parte 6. La ruta de los que no regresan. Aura se fue sin mirar atrás, sin testamento, sin discursos, solo con un bastón de espino y una carta sellada con barro. Pero dejó algo más valioso que una despedida. Rumores dicen que fue a buscar a los hijos de los que murieron por estas tierras. Dicen que está reuniendo a los olvidados. Dicen que lleva un mapa sin letras, solo con fuego y cada quien creyó lo que necesitaba creer. Luciana no lloró. Estaba Dupay no como sucesora, como parte. Aura no se fue. Se convirtió en camino. Silviano encontró un mensaje debajo de su manta. Tú no naciste para obedecer. Naciste para continuar. A tu modo. La vida en el Bastión siguió. Pero ahora los ojos miraban al norte, hacia ese mapa sin nombres, y con el paso de las semanas, comenzaron a llegar noticias. En un pueblo sin escuela, una mujer con bastón enseñó a los niños a escribir su historia. En una mina abandonada, alguien plantó una bandera hecha de trapo rojo y espinas. En una estación de tren olvidada, un grupo de ancianas detuvo la maquinaria para sembrar flores. Todo coincidía con lugares marcados en el mapa. Silviano, ahora con 20 años, propuso lo impensable. Vamos a seguirla. ¿A quién? A la raíz. Luciana dudó. ¿Y si no regresan? Entonces seremos semilla en otro lado. Así nació la ruta de los que no regresan. No era una marcha, era una expansión, una nueva forma de caminar el país. No pidiendo, no exigiendo, sembrando. A cada pueblo que llegaban dejaban algo, un libro escrito a mano, una semilla ancestral, un símbolo pintado con barro y carbón. Y a cambio, pedían solo una cosa: en memoria. En un pueblo fantasma en el norte,
encontraron algo inesperado en una carta, con el mismo sello de barro que Aura usaba adentro, 3 nombres, y una frase: estos son los hijos del silencio. Ellos sabrán qué hacer cuando les hablen con verdad. Eran nombres antiguos, apellidos olvidados, pero Silviano los reconoció. De las historias que Aura contaba a la luz de las velas, siguieron buscando a Annie en cada lugar. Hallaban una pista más, una huella marcada en madera, un canto repetido por los niños, un círculo de piedras en medio del desierto. Aura no dejaba mensajes, dejaba dirección. La dirección era una sola: volver a lo que fuimos, antes de que nos intentaran nombraran. Pero no todo era avance. La resistencia crecía. Con ella, miedo del poder en la ciudad, comenzaron las detenciones arbitrarias. Quemaron libros, censuraron redes, y declararon ilegal cualquier comunidad que operara sin supervisión estatal. El Bastión entró en la lista en Luciana, recibió la orden clausura inmediata por actividades contrarias al desarrollo institucional. Ella la clavó en la piedra central: si quieren clausurarnos, que vengan con la historia en la mano, y con los nombres de los que murieron por esto. Nadie vino porque nadie se atrevía a pisar ese lugar donde los muertos todavía hablaban en Silviano. Y su caravana llegaron a un punto del mapa marcado con ceniza. Allí solo había ruinas y una figura sentada bajo un árbol seco, en cabello blanco, en espalda firme, ojos cerrados. Aura. El anciano los llevó a una cueva. No era refugio, era altar. Ahí estaban grabados nombres antiguos, nombres que ya no aparecían en registros, que no figuraban en censos, pero que vivían, tallados con sangre seca y piedra viva. Aura se arrodilló, tocó uno de los nombres: Waima. Aquí también se enterró la verdad. Pasaron semanas recorriendo las tierras rotas, en cada lugar donde el olvido había sido ley. Ellos llevaban algo que desobedecía: un canto en lengua muerta, un pan horneado con ceniza y memoria, un círculo de mujeres que hablaban sin miedo. Poco a poco, los niños comenzaron a acercarse. Luego los ancianos. Luego los que tenían miedo de recordar. Joaquín documentaba en silencio. Poro esta vez, no para el mundo. Esta historia ya no se va a grabar para ser vista. Se va a guardar para cuando el polvo tape otra vez los ojos. Silviano escribía todo a mano, no con computadora, con lápiz hecho de carbón y cuaderno hecho de corteza. Así. Un día vuelven a prohibirnos hablar. Estos papeles van a ser nuestras piedras. Ismael comenzó a enseñar leyes, pero no en aulas. En plazas. En plazas sin sillas. El poder no está en el artículo. Está en saber cómo protegerlo. Y la mejor ley es la que ustedes se prometen entre ustedes. Aura, cada vez más callada, más delgada, pero más luminosa. Ya no hablaba en todas las asambleas. Solo se sentaba y bastaba porque era piedra viva. Entonces llegó la carta firmada por la Secretaría de Orden y Patrimonio Nacional. Por decisión ejecutiva, se procederá a la intervención y clausura del asentamiento irregular conocido como el Bastión, por representar un foco de insurrección institucional. Luciana no se inmutó. Entonces, prepárense pero no con armas. Con historia. El Bastión no huyó, ni fortificó. Cantó desde la piedra central hasta las casas, desde los pozos hasta las aulas. Cantaron durante 3 días. Y cuando llegaron los helicópteros, encontraron silencio y una manta colgada que decía: no se puede desalojar lo que vive en la raíz. Pero el gobierno no solo mandó helicópteros, mandó excavadoras, drones y policías vestidos de verde. En Luciana se paró en el centro. Con el libro en la mano. Lo leyó en voz alta, nombre por nombre, desde la primera madre que murió de hambre hasta el último niño que nació sin registro. En cada página era un escudo, cada letra una piedra. Y entonces algo pasó. Los policías bajaron las armas. Uno de ellos, joven, lloró. Mi abuela fue de aquí, dijo Luciana. Lo abrazó. Entonces tu uniforme no te borra, solo te cubre el polvo. Los helicópteros se fueron. La clausura fue suspendida. La ley, una vez más, fue enfrentada con memoria. Semanas después, Aura cayó enferma. No quiso cama. Pidió dormir bajo el mezquite en Silviano. Ismael, Luciana y Joaquín la rodearon. No lloren, dijo ella. Yo no me vuelvo símbolo. Y lo hizo. La enterraron sin ataúd, solo en una manta tejida por las mujeres del rancho, sin cruz, con piedra, y en la piedra Silviano talló: aquí no yace una mujer. Aquí se sostiene un pueblo. A los años, en mapas oficiales, el Bastión seguía sin figurar. Pero en cada pueblo, cada campamento, cada comunidad que resistía, había una piedra marcada con el mismo símbolo. Y cada vez que alguien preguntaba qué significaba, la respuesta era la misma: es Aura. Y Aura no se traduce, se recuerda. Pasaron años. El Bastión ya no era un punto en el mapa. Era una raíz que se extendía sin permiso, sin nombre, sin jefes. Donde llegaba,
la tierra se volvía firme. Los niños aprendían a escribir sus apellidos. Las mujeres dejaban de pedir permiso, y los ancianos volvían a contar historias sin que nadie los llamara locos. An Silviano tenía 29 años. Su voz ya no era tímida. Tenía la forma del barro, del polvo seco que se transforma en ladrillo cuando se mezcla con manos decididas. An caminaba entre comunidades, llevaba libros copiados a mano, y en cada lugar dejaba una piedra pequeña con un símbolo que nadie explicaba. ¿Why esto QIs? Preguntaban. ¿Una advertencia? Respondía él, que aquí ya no se puede olvidar. Joaquín seguía con él ya, con los ojos menos precisos, pero la memoria intacta. Antes, yo grababa para defendernos. Ahora, grabo para cuando ya nadie crea que esto pasó. An Ismael fundó una red legal paralela en abogados jóvenes, maestros desobedientes, de lengua indígena, todos comprometidos a una sola consigna: si la ley no nos ve, la haremos vernos. Y por primera vez, una corte reconoció a una comunidad ancestral sin escrituras coloniales. Fue una victoria silenciosa, pero el eco llegó lejos en Luciana. Aún vivía en el bastión. An anciana enferma sin títulos. En los visitantes la llamaban guardiana. Ella respondía: yo solo barro la piedra, la que manda es la raíz. En un día llegaron 3 jóvenes al rancho. No hablaban con acento local, vestían ropa técnica, traían mochilas con drones y libretas digitales. Dijeron ser investigadores, querían documentar el modelo del bastión en Luciana. Los observó. ¿Qué quieren hacer con lo que vean? Publicar, compartir con el mundo, en enseñar. Y a cambio, nada. Entonces no han entendido nada. A la mañana siguiente, los 3 despertaron y encontraron sus mochilas afuera del rancho. Junto a ellas, una piedra pintada de rojo. No hubo más palabras. Se fueron en silencio. An Silviano regresó un mes después y encontró a Luciana sentada frente al árbol seco. El mundo quiere robarnos de nuevo, pero ya no con armas. Con halagos. An Silviano respondió con una frase que Aura le había enseñado en su niñez: el que se deja nombrar por otro, ya empezó a desaparecer. Entonces, una carta llegó, firmada por una mujer. Nombre extranjero. Era la directora de un museo internacional de saberes campesinos. Ofrecía llevar una réplica del bastión a una exposición mundial. Mandarían arquitectos, constructores, lingüistas. Pagarían todo. No queremos que el mundo vea lo que ustedes han logrado. Luciana leyó la carta en voz alta y luego la quemó. Si necesitan imitarnos, que primero vivan como nosotros. Sin electricidad, sin mercado, sin permiso. En esa noche, Silviano anunció: es hora de volver al principio, de encontrar a los primeros, los que nunca fueron escuchados, los que vivieron debajo del lenguaje. ¿Dónde están? En las sombras. Silviano reunió a un grupo de 5, no los más fuertes, no los más sabios, sino los que sabían escuchar lo que no se decía. Entre ellos iba una niña que jamás había hablado, una curandera que nunca escribía, un pastor ciego que conocía los caminos de memoria. Vamos a buscar a los que nunca hablaron. ¿Y si no quieren ser encontrados?, preguntó uno. Entonces nos volveremos silencio. Se reconoce entre iguales. Caminaron hacia el este, donde los mapas solo mostraban manchones verdes, donde no llegaban las rutas oficiales, donde la señal se apagaba y la tierra no tenía cercas. Pasaron días sin ver más que árboles y sombra, hasta que un humo delgado los guió a una cabaña hecha de lodo y palma, y frente a ella, una mujer sin edad molía maíz con los ojos cerrados. An Silviano se acercó sin hablar. La mujer levantó la cabeza. Ustedes no vienen a buscar, vienen a recordarse. ¿Quién eres?, preguntó él. Soy la última que no firmó, la que no se dio ni un apellido, la que no aceptó escuela ni medicina de ciudad. Vivía sola, o eso parecían, porque al caer la noche, surgieron otros a mujeres con niños de pies descalzos, hombres con cara de barro y ojos sin miedo, ancianos con nombre que sonaban a trueno. Aquí nunca entraron. Aquí aún vivimos como antes de ser olvidados. A la mujer los llamó a la fogata, no con voz, con humo, y ahí les contó: mucho antes de que ustedes existieran, ya había historia. Y esa historia no tiene papel, tiene piel, tiene piedra, cicatriz. ¿Por qué no salieron? Porque el que sale empieza a traducirse, y el que se traduce ya no regresa. Silviano entendió. No vinieron a enseñarles nada, vinieron a que les recordaran qué es vivir sin necesitar explicación. La niña muda se acercó a una anciana. Le tocó el rostro. La anciana le dibujó un símbolo con ceniza en la frente y por primera vez, la niña habló. Madre, pasaron 3 días ahí. No tomaron fotos, no escribieron, solo aprendieron con el cuerpo, con la espera. Y antes de partir, la mujer les dio un regalo en un trozo de piedra redondo, con una grieta natural, y dijo: esta es la lengua antes del lenguaje.
Donde crean que la historia está herida, Silviano guardó la piedra. No en la mochila, en el pecho, ni emprendieron el regreso, pero no todo era luz. En el camino, al volver, encontraron cenizas donde antes había un poblado hermano, en las casas destruidas, a los libros quemados, y un cartel clavado en zona recuperada para el desarrollo. Extractivo autorizado. Silviano cayó de rodillas, no lloró, clavó la piedra en el centro de las ruinas, y escribió: aquí vivieron los que no aceptaron ser borrados, por eso siguen vivos. Volvió al bastión con fuego en los ojos. Nos están quitando el futuro con la excusa del progreso, Luciana. Lo escuchó sin parpadear. Entonces que vean que aún sabemos caminar hacia atrás. Para poder seguir adelante, el bastión no convocó una reunión, convocó una vigilia, sin velas, solo con piedras. Cada familia trajo una pintada, tallada, o simplemente escogida por su forma, ¿no? Las colocaron alrededor de la piedra central. Silviano se paró en el medio, y dijo: nos están destruyendo porque ya no pueden dominarnos. Entonces, les diremos esto, sí, vienen a borrar lo que somos. Se toparán con cada piedra que sembramos. Esa misma noche, trazaron una estrategia. No de attack. De permanencia, no vamos a escondernos, dijo Luciana. Vamos a hacernos imposibles de borrar. A los viejos comenzaron a enseñar lo que nunca habían contado: gelatus de fugo, receitas de guerra. Rituales de protección a los niños fueron organizados en círculos de memoria. Cada uno debía aprender la historia de otra familia. Así, si los separaban, seguirían vivos en la voz del otro. Joaquín escribió un último mensaje antes de perder la vista por completo. Si un día nos buscan y no quedamos, busquen en las piedras, ahí habremos vuelto. Y entonces, lo inevitable llegó. Un convoy en 20 vehículos, hombres armados, drones. Pero cuando entraron al bastión, no encontraron a nadie, solo piedras en miles en forma de caminos, de palabras, de cuerpos. Hay una carta colgada en un hilo de espinas: no pueden matar lo que nunca se arrodilló. Silviano había dispersado a todos antes del amanecer. Cada familia, a un punto del mapa, cada símbolo replicado, y el bastión físico. Quedó atrás, no como derrota, sino como semilla. En años después, en un congreso de justicia transicional, una abogada joven mostró una piedra con una grieta natural. La colocó en el estrado y dijo: esto me lo dio una mujer sin nombre. Me enseñó que el lenguaje no empieza con letras, sino con grietas. Al final de ese año, más de 100 comunidades operaban con el símbolo del bastión, ninguna registrada, ninguna oficial. Todas vivas. En Luciana murió en silencio, sentada en un banco de adobe, con una sonrisa leve. Silviano no la enterró, la colocó bajo un árbol y rodeó su cuerpo de piedras. Ella ya era tierra. Solo volvió y los que no habían sido encontrados, esos que vivían sin nombre, empezaron a aparecer, no como resistencia, sino como fundamento. Los poderosos crearon nuevas leyes, nuevas fronteras, nuevas amenazas. Pero algo les faltaba, a una cosa que ya no podían destruir: el Econ. Porque donde antes había silencio, ahora había un murmullo persistente. No venimos a que nos entiendan, venimos a recordarles que aún estamos vivos. Perfecto. Iniciamos ahora la parte 8 de contrató a una sirvienta pobre para sus hijos, sin saber que ella era heredera de todo el pueblo, con el tono firme, emocional y silenciosamente estratégico de Leyendas del Oeste. Este es el bloque 1 de 35,000 palabras en parte 8. El nombre que nadie pronuncia. Silviano caminaba solo ahora, no porque se hubiera quedado sin gente, sino porque ya todos caminaban su propio rumbo. Y eso era exactamente lo que Aura había soñado, no en un pueblo donde el agua se vendía a peso de oro. Una niña se le acercó. ¿Eres tú el de las piedras? Silviano asintió. Mi madre dice que si dejamos que el gobierno arregle el pozo, después nos cobra el aire. Tu madre tiene razón, respondió él. Allí plantó una piedra más, no en el centro, en la entrada, para advertir, para recordar. Y se fue sin firmar nada, como todos los que sembraban memoria sin pedir permiso. Al sur, una maestra enseñaba a leer con relatos del bastión, pero sin usar la palabra bastión, porque ya era ilegal. Aquí no decimos nombres, decimos símbolos, y los símbolos no pueden encarcelarse en las ciudades. El símbolo de la grieta en la piedra comenzó a aparecer en muros, calles, patios, mochilas, pero nadie se atribuía la autoría, ni eso lo hacía más fuerte. Silviano cruzó desiertos, caminó entre fábricas, pasó por suburbios donde las casas eran iguales, pero las vidas vacías, y en cada lugar dejaba algo mínimo: una semilla envuelta en trapo, una nota manuscrita, una piedra con una grieta marcada, y cada tanto alguien le respondía con un susurro
Aura todavía habla aquí a los que creyeron haber destruido el bastión empezaron a preocuparse no porque se levantaran barricadas, sino porque ya no sabían a quién vigilar en la rebelión. No tenía cara, no tenía jefe, no tenía centro, solo tenía eco en un día. Silviano fue llamado en secreto a un pueblo olvidado entre montañas. Allí lo esperaba un anciano de rostro curtido, que dijo: tengo algo que fue de Aura. Era un cuaderno viejo, cubierto de barro seco, con hojas a medio quemar, y en la primera página decían: sí, esto se encuentra. Es porque todavía hay quien no ha vendido su silencio. Dentro no había historias, son solo listas, nombres and fechas, lugares, y una última anotación: Heya Number, que no debe ser pronunciado. Porque ese nombre es la llave, y las llaves solo se entregan cuando ya no hay vuelta atrás. Silviano guardó el cuaderno lo envolvió en cuero, y lo enterró bajo un árbol donde los niños jugaban Luego pintó sobre el tronco en sí: un día se callan todos, escarben aquí. El nombre estaba escrito, sí, pero no podía leerse, era un trazo curvado, un trazo más antiguo que el alfabeto, una figura que parecía cambiar de forma cada vez que alguien la miraba y esa era la señal. No podía ser pronunciado porque no existía en voz humana Silviano. Entendió: Aura no había dejado un mensaje, no había dejado una advertencia. El día que este nombre sea dicho, todo lo que sembramos dejará de ser raíz y pasará a ser fuego. En los años siguientes, las piedras comenzaron a multiplicarse por todo el continente. No por moda, por necesidad, en zonas donde las comunidades eran desplazadas. Una piedra aparecía al día siguiente, y nadie sabía quién la había puesto. Solo se decía: los del símbolo vinieron de noche en Silviano. Ya no se presentaba con nombre, no lo necesitaba, lo reconocían por su manera de caminar sin prisa, sin miedo, sin deberle a nadie. En un valle donde las máquinas comenzaban a trazar nuevas rutas, un niño se acercó a él con una herida en la frente. Dijeron que esto no era nuestro Silviano. Le limpió la sangre con barro. ¿Y tú qué les dijiste? Que sí, no era nuestro. ¿Por qué sangraba cuando nos la quitaban? Silviano lo abrazó, le dio un trozo de piedra y se marchó sin más. Mientras tanto, en la ciudad capital, un nuevo partido político proponía una campaña de reconciliación nacional. Querían sentar a los líderes del símbolo para negociar, pero no encontraban a ninguno, porque no había jerarquías, ni voceros, ni oficinas, solo había grietas. Una periodista logró entrevistar a una anciana que había vivido en el bastión. Le preguntó cuál era el verdadero nombre de Aura. La mujer la miró con piedad. Aura no tuvo nombre. Aura fue un eco, ni los ecos no se archivan. Ismael, ya viejo, siguió defendiendo comunidades con leyes hechas a mano. A veces perdían, pero cada vez que un juez lo miraba con desprecio, él dejaba una piedra sobre el estrado. Sí, no quiere escucharme a mí, escuche esto. Está más viva que usted. Joaquín murió en su choza, rodeado de papeles que nadie entendía, pero uno de ellos tenía una inscripción clara: el silencio no es ausencia, es método. Y debajo, el mismo símbolo de la piedra de Aura Silviano. Volvió al lugar donde enterró el cuaderno. Había crecido un árbol firm, inamovable, con ramas que parecían señalar al cielo, pero con raíces que se ensanchaban como dedos cerrados en puño aliseicento. Y escribió una sola frase en la tierra: húmeda en la raíz, no se grita, se espera. Ese año una sequía azotó el país. Los ríos se secaron. Elgana murió en masa. El gobierno respondió como siempre promesas, helicópteros, y después silencio. Pero en las tierras donde alguna vez hubo piedras con símbolos, algo extraño sucedía en la tierra. Resistían pequeñas parcelas. Florecían. Number 2. Pummel. Sino porque las raíces sabían el camino incluso sin lluvia. Los que antes se burlaban empezaron a buscar. ¿Cómo hicieron ustedes? ¿Qué sembraron aquí? Y la respuesta siempre era la misma: memoria. A una universidad extranjera ofreció financiar una investigación completa sobre las comunidades de la piedra. Silviano escuchó la propuesta, luego escribió en una servilleta: sí, necesitan entendernos para dejarnos vivir. Entonces, no han entendido nada, y se fue sin firmar. Mientras tanto, una nueva amenaza crecía, no con armas, sino con pantallas. Comenzaron a aparecer campañas digitales que decían: la piedra es símbolo de atraso. El futuro no necesita grietas, la memoria es un obstáculo al desarrollo. Los jóvenes de las ciudades fueron los primeros en repetir esas frases, pero en los pueblos, la respuesta fue clara: sí, no quieren grietas. Es porque no tienen raíces. Silviano ya era viejo. Se movía despacio, pero no se detenía. En un día, en la frontera de un territorio devastado por minas, un hombre armado lo detuvo. ¿Tú eres el de las piedras? Silviano asintió. Entonces, no puedes pasar. Aquí manda el acero. Silviano sacó un puñado de tierra. El acero se entierra. La tierra permanece en el hombre. No respondió, pero se hizo a un lado. Días después,
en una comunidad recién desplazada. Silviano fue recibido por un niño que le dijo: «Mi abuela me contó que tú sabías el nombre que no debe decirse al Silviano». Se agachó. Ese nombre no es para decir, es para recordar cuando todo lo demás se olvide. ¿Y tú lo vas a decir algún día? Silviano lo miró. Solo si el mundo olvida por completo quiénes somos. Y si no, entonces lo llevaré hasta que me entierren. Y lo que quede de mí será la grieta. Años después, ya muerto Silviano, su tumba fue buscada por arqueólogos, gobiernos, movimientos. Nunca la encontraron. Solo hallaban piedras en ríos, en montañas, en mercados, en iglesias abandonadas, en todas marcadas con el mismo Trazukurfadu. Nadie sabía su origen, pero todos, incluso los que no creían, sabían su significado. Aquí hubo alguien que no se dejó nombrar. Y en una escuela rural una niña escribió en su cuaderno: un día, mi madre me dirá el nombre. Pero por ahora, solo me enseñó a guardar silencio cuando todos gritan. Ese era el legado, ¿no? Una historia, no una práctica, no un código, no una grieta. Los años pasaron, y el símbolo dejó de ser símbolo. Pasó a ser territorio, no en los mapas oficiales, pero sí en los cuerpos, en los rituales, y sobre todo, en los silencios compartidos. En una nueva generación crecía. No conocieron a Aura, no vieron el bastión original, pero sabían esto: somos hijos de los que eligieron quedarse cuando era más fácil huir. En una joven, de ojos negros y mirada firme, se volvió guía sin querer. La llamaban María de los Terrones, porque no caminaba sin llevar en los bolsillos pedacitos de tierra de cada comunidad que visitaba. Cuando la tierra toca a otra tierra, se reconocen, decía María. Hablaba poco, pero cuando lo hacía, el aire se detenía en una asamblea improvisada. En un desierto, un anciano le preguntó: «¿Quién te enseñó todo eso?». Ella respondió: «La abuela de mi abuela dijo que todo comenzó con una sirvienta que no sabía que era dueña de más de un pueblo». Amid. Todos entendieron el linaje de Aura. No era de sangre, era de gesto, de acto, de presencia. En quien protegía sin permiso, en quien sembraba sin esperar, quien cargaba piedras en silencio. Era parte de esa herencia. Entonces llegó la amenaza final. En una reforma continental, un acuerdo entre países, una alianza entre corporaciones. Eliminaban las tierras comunales, obligaban a inscribir legalmente todo territorio, y los que no inscribieran serían expropiados. A María de los Terrones convocó una caminata. No era protesta, no era marcha, era proceso. En cada comunidad enviaría solo a un caminante, con una piedra envuelta en su propia tierra, ni en el centro de todo, en el mismo lugar donde se decía que alguna vez estuvo el bastión original. Se formaría un círculo, pero no para gritar, para recordar. Durante 20 días caminaron, desde el norte más árido hasta el sur más lluvioso. Y cuando el círculo se formó, María colocó su piedra en el centro y dijo: «Este es el único mapa que no puede robarse, porque está hecho con memoria». Los gobiernos declararon ilegal esa reunión. Mandaron drones, helicópteros, tanques, pero al llegar, no encontraron nada, solo piedras, y un viento tan fuerte que nadie se atrevió a hablar. Los helicópteros se retiraron, el viento siguió y las piedras, aunque dispersas, seguían marcando una figura en un mapa que solo podía leerse desde arriba y entenderse desde abajo. A los abogados del nuevo régimen empezaron a recopilar nombres. Querían identificar a los herederos del bastión. Querían juicios, querían cerrar el capítulo, pero cada vez que llegaban a una comunidad ocurría lo mismo. ¿Quién es el líder aquí? La piedra. ¿Quién autorizó esta reunión? El hambre. ¿Quién es responsable? Todos. Y cuando intentaban arrestar a alguien, los niños se ponían al frente con piedras pintadas no como arma, como escudo. A María de los Terrones viajó a la última comunidad aún no tocada por los censos, en un lugar donde ni satélites ni mapas podían entrar, porque el polvo mismo borraba cada señal. Allí encontró a una mujer de cabello gris, mirada quieta, manos callosas. «Tú eres la guía». «Yo solo repito lo que nunca quise olvidar». Le entregó a María un pañuelo viejo, teblado. Dentro había un trozo de tela bordado con símbolos antiguos y un nombre que no podía leerse bien. A María lo sostuvo como se sostiene un hijo. «¿Qué es esto?». «Es lo que Aura dejó escondido, un fragmento de su primer vestido. Antes de ser sirvienta, antes de que supiera que era heredera». María lloró por primera vez, no por tristeza, sino porque entendió que toda la historia había sido sembrada sin orgullo, y eso la hacía indestructible. Regresó al centro del mapa, donde una vez hubo fogatas, donde una vez la gente gritaba sin eco, y en ese suelo colocó la tela, luego una piedra, y dijo: «Aquí termina el grito, aquí empieza el murmullo que no calla». Los poderosos crearon una última ley. Categorizaban como amenaza ancestral a toda forma de memoria no institucionalizada,
Es decir, si no era oficial era ilegal, pero en todos los pueblos ya nadie usaba papeles a la historia, ahora vivía en manos, en canciones, en cicatrices, y eso no se puede registrar a una mujer anciana en una comunidad del norte. Dibujó en la tierra con un palo seco, quisieron borrarnos de los archivos. No sabían que vivíamos en las grietas del maíz. María convocó a los últimos, no a los más sabios, ni a los más fuertes, sino a los más olvidados, les dijo: no tenemos armas ni prensa, ni justicia oficial, pero tenemos algo que el mundo ya no rícanos la decisión de quedarnos. Incluso, sin permiso, María de los Terrones sabía que se acercaba el fin de su tiempo, no el de su vida, el de su voz, porque la historia no debía volverse figura de culto, debía volverse semilla, y las semillas, si no se entierran, no germinan. Así que en la noche más silenciosa del año, caminó sola hasta un cañón donde el viento no entraba. Llevaba solo 3 cosas: la piedra con la grieta original, el pedazo de tela de aura, un puñado de tierra de cada comunidad que había tocado ahí. Cavó con las manos, no hizo discurso, no pidió testigos, solo dijo: que lo que fue tierra vuelva a ser raíz, y enterró todo a la mañana siguiente. Los niños la encontraron sentada, con los ojos cerrados, pero no estaba muerta, estaba inmóvil, como piedra, y en su regazo había una nota escrita con carbón: el futuro no se hereda. María no volvió a hablar en público ni caminó más, solo se quedó ahí, junto al cañón, cuidando lo que había plantado y cuando alguien venía a preguntarle qué hacer ante la nueva ley, ella respondía: tú ya sabes, porque para ese entonces los que preguntaban ya llevaban piedras en los bolsillos sin darse cuenta. En los años siguientes surgieron generaciones que nunca oyeron hablar del bastión, nunca leyeron los libros, nunca escucharon el nombre de Auran, pero sabían que cuando un vecino sufría injusticia, lo primero que hacían era traerle agua y luego colocar una piedra junto a su puerta, y eso bastaba porque el mensaje ya no era mensaje, era forma de vivir. Una vez, un anciano del altiplano talló en un trozo de madera: cuando todo esté perdido, sigan el polvo conoce el camino, hacia los que no se rindieron. Y entonces ocurrió lo inesperado. Un niño, en una escuela de una ciudad moderna, preguntó en voz alta: ¿quién era la sirvienta que fundó los pueblos sin permiso? Todos rieron. El maestro se quedó callado, y luego lentamente respondió: la que nunca quiso ser dueña de nada, y por eso lo dejó todo sembrado. Ese día ese niño llevó una piedra a su casa, la colocó sobre el televisor. Cuando su madre le preguntó por qué, él dijo: para que no se nos olvide que somos más fuertes cuando estamos callados, pero despiertos. El pueblo la llamó la viuda, pero jamás supieron de quién no preguntaron, y ella nunca explicó. Llegó con un hijo pequeño, 2 mantas y un costal con tierra de otro lugar. Dormía al borde del camino, hasta que una mañana comenzó a barrer un terreno abandonado con una escoba rota. Nadie se lo dio, nadie se lo negó, solo lo limpió. Y cuando preguntaron por qué, respondió: porque la tierra que se deja ensuciar se quitter can el tiempo. Otros empezaron a ayudarla, sin hablarlo, sin pactos, solo por impulso, porque lo que ella hacía despertaba memoria en quienes ya la habían enterrado. Pasaron los años. El terreno se volvió huerto, el huerto, mercado, el mercado, plaza, pero nunca tuvo dueño. En un día, llegaron hombres con papeles, títulos, sellos, promesas. Dijeron que la tierra era del Estado, que debían desalojarla. La viuda no gritó, solo recogió su costal y volcó la tierra frente a los funcionarios. Esta tierra que sembré, la traje desde donde me echaron. Eso no prueba nada, respondieron ellos. Ella sonrió. Entonces échenla también. Pero no olviden que aún huele a raíz. En esa noche, todo el pueblo se reunió en la plaza. Uno por uno trajo un puñado de tierra de sus propios patios. La arrojaron sobre la tierra de la viuda y un niño escribió con un palo: esta tierra ya no es de nadie, por eso es de todos. Los funcionarios se fueron no porque fueran derrotados, sino porque no supieron cómo atacar algo que no tenía dueño. La viuda murió en silencio, sentada frente al huerto, con las manos llenas de tierra, pero no fue enterrada. El pueblo decidió plantar un árbol sobre su cuerpo y cada año, en silencio, todos traen un puñado de tierra nueva y lo esparcen a su alrededor. Hoy, nadie recuerda su nombre, ni de dónde vino, ni a quién lloraban, pero todos repiten lo mismo: aquí vivió una mujer que no pidió nada y dejó todo sembrado. Fin.